no me subo yo al micrófono. Continuamos aquí en Pintó Pururú y tenemos nuestra columna semanal de tecnología con nuestra compañera de Cooperativa Viaraba, la señora Ana Almada. ¿Cómo le va? Hola Rena, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente, qué bueno escucharte. Sí, aquí estamos, sí, porque no pudimos coincidir después el retorno de las vacaciones. Bueno, Sí. tranqui, no pasa nada tampoco en el mundo tecnológico. Ay, Súper no, por tranqui. favor. Tremendo. Tenemos que elegir Sí. nuestras batallas. Hay temáticas, ¿eh? Hay temáticas para Sí. hablar. Bueno, recientemente los ahí responsables de nuestra adicción a las pantallas tal vez empiezan a sentar jurisprudencias un poco, ¿no? Sí, tal cual. Me estaba acordando de porque hace más o menos un mes, yo no me acuerdo si fue hace 3 semanas o un mes que yo había hecho una mención a estos casos donde justamente lo que decía de estos juicios que se están llevando a cabo y que se terminaron ayer en Estados Unidos eran importantes como un precedente para determinar que las aplicaciones están diseñadas de manera defectuosa. Esto quiere decir que el juicio lo que determinó es que en el diseño mismo de las aplicaciones hubo negligencia porque se dejó de lado el cuidado de la salud, sobre todo de los adolescentes y de la infancia, por lograr que se mantenga más tiempo conectada a la gente. Eso Claro. fue principalmente el argumento de la demanda que finalmente tuvo éxito en el juzgado en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles precisamente. Y lo que más me llama la atención es que muchos medios hicieron eco de la chica que ganó $6 millones en el juicio, ¿no? Porque el monto parece algo importante. Eh, y lo que quiero aclarar es, para empresas como Meta y Google, ese monto es un Nada. café con leche, Claro. básicamente. El vuelto. Entonces, claro, es un vuelto. Entonces, hay que aclarar que lo importante del juicio no es el resarcimiento en sí, sino justamente sentar un precedente. Porque el cambio más importante que hubo a nivel jurídico es que a las empresas ahora se las juzga por el diseño de las herramientas y no por el contenido de las herramientas. Y esto me parece que es interesante porque es una de las razones por las cuales nunca antes habían perdido un juicio. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser que nunca antes los gigantes que hacen tanto daño hayan perdido ninguna demanda? Y es porque en Estados Unidos hay un artículo de una ley de 1996 que explícitamente defiende a los dueños de las plataformas y los considera que no son legalmente responsables por los contenidos que se publican en esas plataformas, ¿sí? Sí. Entonces, esa ley funcionó hasta ahora como un escudo y es la razón por la cual la mayoría de las demandas donde decían que el contenido era nocivo nunca llegaban a buen puerto. En este caso, la persona que hizo la denuncia cambió la estrategia y fue por otro lado, diciendo que los efectos psicológicos negativos que ella tuvo en su vida son consecuencia de un diseño de la herramienta que estaba pensado para mejorar la ganancia de las corporaciones en desmedro de la salud mental de las personas que usan esas aplicaciones. Eso Sí. es un cambio que a mí me parece que es muy importante. Totalmente. Porque sienta precedente. Y hay otra cosa de la que no se está hablando, y es que 48 horas antes, Meta perdió también una demanda en otro estado, donde la consideraron negligente de defender a infancias, sabiendo de que se estaban llevando adelante redes de abuso sexual infantil en Sí. Facebook. Bueno. Y esa Claro. multa es de $135 millones. O sea, es una multa mucho más grande y esa noticia no salió en casi ningún lado. No. Entonces, estamos hablando de que perdieron 2 demandas en 48 horas. Sí, me parece muy interesante esto, sobre todo el cambio de estrategia en relación al diseño y el diseño y la incorporación de el concepto de salud mental y las redes y esa asociación, por lo menos en el ámbito jurídico, porque lo vemos cotidianamente, pero bueno, esto empieza a sentar un precedente de por lo menos piedra libre a lo que veníamos reflexionando sobre que son herramientas que están diseñadas para generar una adicción, y que nos tratan como un usuario y nada más, que no están preocupados en nuestra salud ni en nuestro bienestar, ni mucho menos.
Bueno, y la imposibilidad aparente de regular este tipo de herramientas empieza a avanzar un poquito en este ámbito. A ver, sabemos que estas grandes corporaciones seguirán intentando eludir las normativas que se les impongan, pero por lo menos, bueno, che, estamos asociando como en su momento fueron las tabacaleras y la salud y el daño que generaban. Bueno, acá estamos viendo que hay un diseño de una herramienta que provoca daños severos en nuestra salud mental. Bueno. Exacto. Justamente la comparación con las tabacaleras tiene que ver con que el esquema de la defensa de las corporaciones fue más o menos el mismo. Desestimar los estudios que hablan sobre los efectos negativos sobre la salud mental, relativizarlos con estudios propios diciendo de que eso no es tan así, Sí. para tratar de desestimar esas consecuencias, que es lo mismo que hicieron las tabacaleras en su momento. Durante mucho tiempo convencieron a la gente de que en realidad el tabaco no era adictivo. Esto no hay que olvidárselo, Sí. digamos. Hasta que finalmente hubo un precedente de un juicio donde alguien dijo, no, sí, está comprobado que genera adicción, y en el caso de este juicio en particular es una situación muy similar. Es decir, el jurado llegó a la conclusión de que el diseño estuvo pensado para que las personas estén la mayor cantidad de tiempo conectadas a las redes sociales sin importar cuáles son las consecuencias de eso. Sí. Esa es la conclusión a la que llegaron, que las empresas priorizaron su rentabilidad por sobre la salud de las personas que se conectan a las redes sociales. Y eso, además de, digo, ¿por qué es importante el precedente? Porque Estados Unidos legalmente se maneja más con precedentes que con leyes codificadas. O sea, el mayor corpus codificado de Estados Unidos es su constitución, pero los estados por lo general regulan por jurisprudencia o por antecedentes. Sí. Entonces, otra de las noticias relevantes, que no es la única demanda que está pendiente. Hay más de 2.400 demandas similares en este momento en Estados Unidos, que tienen características muy parecidas y que ahora tienen un precedente. Claro. O sea, estamos hablando de que es una situación, y además de la cuestión legal, está también la cuestión, como decís vos, bueno, un poco la confirmación de esto que hablábamos mucho y que sospechábamos mucho, y que también generaba mucho malestar desde el punto de vista de esta impotencia que uno siente de decir, che, nunca se puede hacer nada contra esta gente, y es como, bueno, ahora por lo menos, incluso siendo juzgados en los lugares donde ellos eligen, Sí. ¿no? Porque no nos olvidemos que no cualquiera puede hacer un juicio de esa característica. Aún así, lograron una persona, además, no hay que olvidarse, ¿no? Una persona, una joven de 20 años, la que inició esta demanda. Esa persona, con la defensa, con una estrategia muy, muy interesante y muy inteligente para mí, bueno, logró sentar un precedente que tiene características históricas. O sea, lo único que rescato de la, de la repercusión de esta noticia es que muchos consideran que es histórico, y sí, es histórico, porque afirmar que hay estudios que indican los efectos negativos de, cuando hablamos de diseño, hablamos de las notificaciones que están activadas de manera predeterminada, Sí. el scroll infinito, esto de que en Instagram nunca se termina, en Facebook nunca se termina, las recomendaciones que se inician automáticamente, porque no solamente es Meta, también es Google con YouTube. Esta cosa de que si no, después de 5 segundos automáticamente se te pasa otro video. Un montón de cuestiones de diseño que fueron incorporadas sin preguntar a nadie, y como si fuera algo que ellos tenían derecho a hacer sin medir las consecuencias, ¿no? Entonces, por eso es que ahora está teniendo tanta repercusión este resultado. Insisto, está la otra demanda también, que es muy importante, en el otro estado, donde dijeron que fueron negligentes, que no hicieron lo que tenían que hacer para defender a las infancias de esta red que estaba operando dentro de Facebook. Eso también me parece terrible. Y de esa demanda no se escuchó tanto, pero son dos cosas que pasaron en 48 horas. Sí, me da la sensación de, a ver, de que eso, el modelo del que vienen usufructuando en este último tiempo en relación a las plataformas, las redes sociales y nuestra incapacidad de regularlos, ponele, bueno, ahora me parece que se empieza a fracturar y que tienen que
cambiar de alguna manera, lavar la cara del diseño, hacer algún tipo de modificación que ya la deben tener programado, ¿no? Me da la sensación de que esto se lo verían venir o que van barajando las posibilidades, porque además, como señalabas, no es solamente una persona contra estas, estás hablando de los personajes que disponen de recursos económicos cuasi limitados, ¿no? Sí, sí. Para imponerse en su lógica y sin embargo, bueno, se vio fracturado. Como decías, esto sienta un precedente para todas las demandas que ya están aplicadas, que están esperando ahí y que estimo que, bueno, que veremos una catarata de fallos en este sentido y el intento de las plataformas de buscar lavarse la cara. Pero lo que decías de la red de abuso de menores, que no, claramente no ha trascendido como esta otra noticia, y pensaba en qué fácil que les es. Recuerdo la época de la pandemia y demás, cuando vos hablabas de alguna cosa, al toque te salía una notificación, es decir, que sí tienen posibilidad de legislar sobre los contenidos y sin embargo, si esto lo detectaron y no lo hicieron, bueno, es muy, muy grave. Exacto. Claro, y eso, por eso digo que ese fallo fue en el estado de Nuevo México, creo que es. Y esta cuestión de la negligencia, que tiene que ver con la responsabilidad, quizás no del contenido, sino de no haber tomado las medidas necesarias para evitar que eso ocurra dentro de su plataforma. O sea, Claro. estamos hablando de que no se está, en ese caso tampoco apuntaron. A esto voy, como los abogados ya saben que existe esta sección 230 de 1996, que prácticamente los hace inmune a todos, lo que empezaron a hacer es, bueno, buscar otros lugares por donde entrar, y que eso también me parece muy interesante, y es decir, ok, ¿no te vas a hacer cargo del contenido? Bueno, te vas a tener que hacer cargo de que no tomaste las precauciones necesarias. Claro. Entonces, en el otro caso de las redes, que digo, esa fue la que se juzgó, pero se sabe que hay mucho de eso, de muchos tipos de delitos graves que están ocurriendo a través de esas plataformas. La forma en que encontraron para ganar es por ese lugar, por el lado de la responsabilidad en cuanto a la prevención. Sí. Entonces, lo que vos decís de que van a encontrar alguna forma de solucionarlo, y qué sé yo, y de lavarse la cara, obviamente que sí, tienen un montón de recursos y que podrían hacer eso. Sin embargo, hay que leer esto en el contexto donde hay un montón de países que están evaluando tomar medidas, por ejemplo, para impedir el acceso a menores a que tengan redes sociales, o tomar medidas de tipo más restricciones, si Sí. querés, que tienen sus problemas, ¿no? Pero digo, está pasando en un contexto donde realmente hay muchas personas que se están haciendo preguntas sobre esto. Como que no es una casualidad tampoco. Está pasando en un contexto donde los niveles de participación en las redes están más bajos que nunca. Sí. Está pasando en un contexto donde las personas están sintiendo las consecuencias reales de años y años y años de consumir horas frente a dispositivos en condiciones paupérrimas, digamos. O sea, se están empezando a sentir esos efectos, me parece, y eso se evidencia no solamente en estos juicios, sino en todo esto que estoy comentando alrededor. Sí. Quería decir algo que me parece muy importante, porque yo entro y leo mucho los comentarios a veces para hacerme mala sangre solamente, pero otras veces me dan una idea muy interesante de qué discusiones se abren a partir de esas noticias. Sí. Y me llamó mucho la atención que en los comentarios de las noticias sobre este fallo, siempre hay una gran cantidad de personas que consideran que no es responsabilidad de la empresa, sino de los padres, que permitieron que esta persona esté desde tan pequeña expuesta a las redes sociales. Sí. Que es algo que me llamó mucho la atención porque es una discusión que yo sé que existe en muchos niveles. Yo, aclaro, no soy madre, entonces voy a hablar desde la cuestión teórica. Y lo que voy a decir, y me parece que está bueno para pensar, es, yo estoy muy de acuerdo con la responsabilidad parental, ¿no? Respecto de algún tipo de participación de los menores en las redes sociales, pero me parece que ese argumento pierde de vista la capacidad real que tienen las empresas, por ejemplo, para diseñar un tipo de herramienta en particular para la que muchas personas no tenemos la posibilidad de competir con eso. Decir que es responsabilidad solamente de los padres es también asignarle un montón de recursos y de capacidades que quizás muchas personas no tienen. Sí.
Y que lo que hay que discutir realmente, como siempre, es justamente, bueno, ¿quién es el que tiene más herramientas, el que tiene más poder, el que tiene más capacidad? Sí, ¿quién plantea la matriz de desarrollo de esto? Porque pienso lo mismo de, viste, ay, sentite culpable porque no reciclás lo suficiente. Sí, che, pero las corporaciones siguen fabricando plástico y cosas y no hay ningún tipo de regulación. Bueno, Exacto. aflojémosle, sí, está mi responsabilidad de reciclar, pero está la responsabilidad mayor de cambiar la matriz productiva en relación a esto, ¿no? Como, bueno, me parece que en este sentido es lo mismo. Sí, por eso. Yo lo menciono porque me sorprendió un montón encontrarme con eso. Como yo tengo otra visión, me Mm. sorprendió un montón encontrarme con tantos comentarios diciendo ¿por qué denuncian a la empresa? Eso es responsabilidad de los padres. Y yo lo que pensaba es, obviamente que los padres tienen la responsabilidad de velar por la integridad de sus hijos. Ahora, no puedes comparar las herramientas que puede llegar a tener una persona en su rol de madre o de padre con el poder y el alcance, el tipo de diseño, Claro. la ubicuidad, o sea, con un montón de factores, digamos, que tienen las grandes empresas para diseñar estas herramientas, y no puedes asumir que todas las personas tienen los mismos recursos para hacer frente a No, eso. Esto quiero decir, porque eso no es así. O no. sea, eso objetivamente no es así. Entonces, no es que los padres son malos y dejan a la niña todo el día con las redes sociales o que no les importa, sino que no todo el mundo tiene herramientas para enfrentarse a eso, porque estamos hablando de algo que a los adultos nos cuesta Eso, mucho. no pensaba en esto, porque también me parece que ya con el paso del tiempo vamos a tener la posibilidad de ver el daño que nos implica a nosotros como adultos, el Exacto. diseño que tienen estas herramientas. Obviamente Claro, que prolongado el uso y desde muy temprana edad, seguramente tenga mayor impacto en la salud mental y en el esquema de cómo se va formando, ¿no? El sistema de pensamiento de una persona, pero me parece que el nivel de ansiedad y la falta de salud mental que estamos viviendo como sociedad mucho tiene que ver con el diseño de estas herramientas, que por lo menos que lo venimos reflexionando nosotros, venimos viendo, pero hay que responsabilizarse porque es lo mismo que el marketing y el sistema de publicidad. Decís, che, estás generando un daño profundo en la conciencia de las sociedades y se tienen que responsabilizar de alguna manera, ¿no? Como que han logrado exacto. que nosotros seamos usuarios crédulos que nos venden cosas que parecen fantásticas y que realmente nos generan un daño. Bueno, volvemos a la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? Del sistema que produce todo eso y que nos lo vende como algo fantástico y estupendo, o nosotros que nos hemos transformado en usuarios ingenuos. Claro, depositar todo el tiempo la culpa de la responsabilidad individual tiene ese problema, que de alguna manera borra todas las características de desigualdad Claro, estructural en la que vivimos, claro, además, ¿no? Digo, de una manera muy solapada, ¿no? sí. Elimina de repente toda la desigualdad en la que vivimos, el diferente nivel de acceso que tenemos a recursos todas las personas y pone el ojo en la responsabilidad individual cuando en realidad estamos viendo de que la herramienta estaba diseñada para el mal. O Claro. sea, es como muy ridículo si no lo pone en esos términos. Por eso digo que hay que tener cuidado a veces, porque yo estoy muy de acuerdo con que, insisto, con que todos tenemos que hacer nuestra parte en algunas cuestiones, pero también hay que ser consciente de que no es el mismo nivel de responsabilidad, Claro. no es el mismo nivel de alcance, no es que la única chica que tuvo un problema, si vos me dijeras la única persona con problemas de salud mental del mundo era esta chica, pero no es el caso. No. Llevó estudios donde está comprobado en grandes niveles de población, sobre todo en adolescentes y en niños, o sea, estamos hablando de que es algo que está comprobado y que no es que afecta solamente a esa persona. Entonces realmente es muy miope el análisis de decir que la responsabilidad es exclusivamente de los padres. En ese sentido también lo digo, es como decir, no estás mirando realmente el alcance que puede llegar a tener el mal diseño de una herramienta. O Claro. sea, es muy distinto en ese sentido. Y me quedaba pensando en esto porque lo que vos decís de, bueno, entonces, si no, lo del reciclado me parece fantástico porque tipo, están construyendo data centers Sí. y haciendo crisis hídrica en todos lados, pero nosotros tenemos que lavarnos los dientes en 30 segundos. Obvio. Eh, Claro. no, claro, es como es lo mismo, digamos. Sí. Y de nuevo, no estoy diciendo que por eso tenemos que derrochar, porque, viste, ya tenemos que explicar lógicamente todo porque ahora es muy Sí. difícil aparentemente. No estamos diciendo que hay que derrochar.
Lo que estamos diciendo es que hay que ser conscientes de que hay niveles de responsabilidad. Claro. Y que uno puede hacerlo mejor para tratar de dejarle un mundo mejor a las generaciones futuras, pero es muy difícil que eso se logre si sigue habiendo un esquema donde hay empresas multimillonarias que generan la cantidad de crisis hídrica en lugares del mundo porque instalan data centers como si fueran un kiosco 24 horas, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de un nivel de responsabilidad que es mucho mayor, eso quiero decir. Totalmente, y hay un diseño en esto, ¿no? Le escuchaba el otro día una entrevista con Santiago Bilinkis, donde hablaba que en el 2010 había ido a participar, no sé, de como un foro de estos donde estaban como los grandes popes del desarrollo tecnológico y demás, y donde fueron planteando cosas que hoy con el diario del lunes han ido pasando, ¿no? Como que hay una perspectiva de diseño de lo que se viene, algunas cosas tendrán otro impacto en la sociedad, ¿no? Que otras, pero no es, ay, fortuito, ay, no nos dimos cuenta. No, claramente hay un diseño detrás, sí. Exacto, y por eso la responsabilidad también es distinta. Claro. Yo siempre digo, yo no voy a juzgar a la gente que está 6 horas en una red social. No la puedo juzgar porque no es que conscientemente dijeron, voy a arruinar mi salud mental pasando esta cantidad de tiempo. No, yo sé que hay cantidades de laboratorios destinados exclusivamente a estudiar el comportamiento para lograr que la herramienta genere ese nivel de adicción. O sea, eso es como una situación que es innegable, porque eso existe, y también, como decís vos, porque la planificación y la forma de implementación que tienen estas herramientas se hacen con un montón de tiempo y de dinero. Se invierten cantidades gigantescas de tiempo y de dinero y de conocimiento profesional para diseñar este tipo de cosas. Entonces, insisto, no es la misma responsabilidad. No estoy diciendo que esto va a generar que mañana las redes sociales se conviertan en un lugar mejor. No. No. Pero lo que digo es, nos tiene que servir para entender también esto que yo menciono muchas veces. Nada es inevitable. Ya sabemos que hay una sola cosa que tenemos por seguro, y es que en algún momento nos vamos a ir de este plano. Esto se termina, sí. Claro, pero de todo lo demás parece que es imposible, ¿no? Digo, yo siempre digo eso. Hasta ayer parecía imposible que alguien le pudiera ganar un juicio a Meta o a Google. Y eso pasó. Sí. Entonces, también hay que pensar en esto de decir, bueno, uno no sabe realmente. No sabe, no tiene comprado, no hay certezas, no hay inevitabilidad, no hay un único camino para llegar a determinadas cosas. Entonces, esto también lo digo para decir, no nos olvidemos de que hasta hace 2 días la mayor parte del mundo pensó que esta gente era ingobernable, que esta gente nunca iba a perder, que esta gente nunca iba a tener que pagar consecuencias por nada. Y por más que ahora nos parezca poco, que la plata que pagan nos parezca poco, lo que importa es el precedente, el precedente, ¿sí? Y eso yo creo que es con lo que nos tendríamos que quedar y decir, bueno, ¿vieron? Al final había una puerta, había un lugar por donde entrar. Alguien lo encontró. Y acordarnos cada vez que digamos, che, no puede ser, otra vez estuve 2 horas en las redes sociales. Bueno, la herramienta está diseñada para eso. Claro, totalmente. Bueno, esperemos que esto nos impulse a ver que esas inevitabilidades que uno cree desde el sistema no son tal y que hay que seguir pujando por lo que consideramos un mundo mejor y el buen vivir para todos, ¿no? Como seguir en pos de esa matriz que sabemos que nos abraza a todos y que existe esa posibilidad, no lo que nos propone el sistema que vigente el día de hoy. Así que, bueno, ahí las pequeñas rajas esperemos que sean más y empiecen a regularse. Yo creo que estamos en un momento donde el mundo va a haber muchos cambios de matrices. Sí. Lo cual no significa que sea mejor, van a ser distintas y estaremos aquí poniéndole la reflexión para ver por dónde nos ampara este mundo. Así que gracias, Ana, como siempre.
No, por favor, Rena, siempre es un placer y les agradezco a ustedes por este espacio de discusión. Nos Nos vemos reencontramos, la semana que viene. eso, nos Sí. reencontramos la semana que viene. Gracias.